Hablaremos de hadas. Ay, qué lindo. De noche, cuando rellueve, siempre igual, siempre en su patio, le cantan tangos de hadas las bocas del subterráneo. Qué lindo que es eso. Creo que era esto, mira, a ver si... Total, como hoy no puedo cantar... Va a cantar todo el programa. Así era esto, mira. De noche cuando resuelve, siempre igual, siempre en su patio, le cuentan tangos de hada las bocas del subterráneo. La vieja mistonguería, que flor de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato. Bueno, eso es María de Buenos Aires. Pero los de hoy son cuentos de hadas. Eludiremos algunos cuentos que ya hemos contado aquí, los decires de Conan Doyle, que sabía mucho de hadas. Señor. El autor de Sherlock Holmes creía en la existencia de las hadas. Espiritista él también, ¿no? Sí, sí. Eludiremos también la descripción de la burocracia de los reinos subterráneos. Solamente contaremos casos en los que las hadas raptaron personas. Epa. Atención, esto es una denuncia también. Lo curioso es que estas historias de raptos, al menos en sus consecuencias judiciales, figuran en los archivos como creencias ciertas, incluso como alegato testimonial de quienes se veían perjudicados por semejantes actos. Nuestro cronista ha sido en este caso Sir Walter Scott, que es el autor de Ivanhoe. Bien sabemos que las hadas roban niños y generalmente a los no bautizados. Por eso la gente más que nada bautiza a los niños. ¿No? En cuanto a los adultos, en verdad era preciso que hubieran cometido alguna mala acción o que directamente molestaran a las hadas en su territorio, como dice usted que ocurre con el puma. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era muy peligroso, señor Dorio, ¿Sí? porque uno podía terminar raptado. Debe decirse que lo terrible de ser raptado y llevado al reino de las hadas es que uno no puede escapar jamás de ese reino. El incauto, raptado, tenía suerte si las hadas se contentaban con trasladarlo por los aires a otro lugar lejano y lo dejaban por ahí, ¿no? Algunos, empeñados en alguna empresa ilegal o cediendo a alguna pasión indiscreta, también se exponían. Ya vamos a ver de qué manera te raptaban. Cuentan que en una oportunidad el conde de Avery entró envió a su ayuda de cámara, un alcahuete que tenía ahí, a comprar naipe al kiosco. Dice, siempre se le ocurre, cuando estás colaseando, ponele, se te pierde el 3 de oro, o se te arruina, se lo come el perro, o queda marcado por alguna cosa, se le cae y ponerle un pedazo de pizza encima. Entonces la carta se engrasa toda y arruina el mazo, porque ya todos saben cuando tenés el 3 de oro. Digo el 3 de oro porque es una carta de cierto valor en algunos juegos. El 4 de copas no importa porque hasta lo podemos tirar. Bueno, este conde de Avery mandó a su ayuda de cámara a comprar naipes. Y se andó hasta el kiosco, hasta el pueblo, y traemos un mazo de cartas, un mazo de naipes Victoria. El ayuda acertó a pasar por unos campos, y en los campos vio una mesa bien servida. Los comensales que estaban allí los saludaron y lo invitaron a tomar parte del festín. Pero uno de los asistentes, que tenía un rostro muy melancólico, le dijo, no haga nada de lo que le digan. Entonces el ayuda de cámara se negó a comer, la mesa desapareció inmediatamente, entonces toda la compañía se puso a bailar. El ayuda fue invitado al baile y se negó otra vez. El hombre que le había dado el consejo volvió a hablarle y le dijo, he vivido relajadamente y me he visto obligado a seguir sin descanso a esta compañía que usted ha visto hasta el día del juicio.
y le recordó a la ayuda de cámara que no era bueno salir a comprar naipes por la noche para las juergas del conde de Avery, que según viene a saberse ahora, era un libertino. El hombre, el mensajero, la ayuda de cámara, volvió entonces a lo de su señor, el ya mencionado conde de Avery, y le contó aterrorizado lo que había pasado. Le dijo, mire, no he traído los naipes porque por el camino me encontré con una mesa bien servida, etcétera, etcétera. Parece que las hadas lo persiguieron y levantaron por el aire a la ayuda de cámara, justamente cuando le estaba contando esto al conde de Avery. Justo le estaba diciendo, mire, no puedo traerle los naipes porque esto y el otro, y las hadas lo levantaron por los aires. El conde, entonces, con 2 obispos que se encontraban con él, que eran los que iban a escolasear, Sí, claro. consiguieron tomar a la ayuda de cámara por los vestidos para que no fuera definitivamente arrebatado. En medio de ese tira y afloje, las hadas tiran que tiran, la ayuda llora que llora, finalmente las hadas dijeron, bueno, terminemos con este tironeo. Vamos a jugarnos a este hombre a la baraja. Entonces Avery dijo, podría ser, pero los naipes que tenemos tienen marcado el 3 de oro. No importa, dijeron las hadas, vamos a jugar igual, yo como son las hadas. No sabemos a qué jugaron, probablemente a un juego en el que el 3 de oro no tenía mucha importancia. Pero jugaron Lord Avery, los 2 obispos, contra 3 hadas. Supongo que habrá jugado un truco de 6. Un póker gallo sería, si no. Un truco de 6 probablemente. Sí. Ahora bien, las hadas son divinidades menores, no tienen tanto poder, y especialmente no tienen poder sobre la suerte y el destino. Perdieron, vamos. Perdieron. Lord Avery y los 2 obispos le ganaron a las 3 hadas. Entonces el ayuda de cámara se quedó en el mundo que todos conocemos. Y durante toda su vida, Lord Avery atestiguó jactancioso la verdad de toda aquella historia y todo el mundo le creyó, incluso nosotros. Algunos que pasaron su vida en las intrigas de la política o en las estratagemas de la guerra, digo ya pasando a otro, ya creyendo a pie juntillas lo que la historia de la ayuda de cámara. Dice que algunos que se dedicaban a la política o a ser espías fueron transportados a veces furtivamente al país de las hadas. Por ejemplo, la bruja Alison Pearson declaró haber reconocido en la corte de las hadas, a la que fue arrebatada, al caballero de Buccleuch, uno de los más infatigables partidarios de la reina María de Inglaterra. El caso más curioso es el de Robert Kirk, que era ministro del Evangelio, evidentemente un escocés, sí, claro, por su apellido, el señor Roberto Iglesias. Y primer traductor de los salmos en verso gaélico fue el amigo Kirk. A fines del siglo XVII fue sucesivamente ministro de distintas parroquias de Escocia, y aseguró, durante el ejercicio de este ministerio, que todo el lugar estaba lleno de hadas. Dijo, acá está lleno de hadas. Y no dijo más nada. Sí. Pero sí escribió un libro llamado Ensayo sobre el pueblo subterráneo en el año 1691. Cita Borges lo que le pasó al reverendo Kirk. Kirk describió minuciosamente en el libro su somentado el mundo de las hadas. Lo hemos contado aquí también, hemos glosado el estupendo libro del reverendo Kirk, pero lo que no contamos es lo que le pasó a Kirk por haberlo escrito. Parece que las hadas se ofendieron muchísimo por la temeridad con la que el ministro difundió los secretos, y entonces en un extremo del cementerio del pueblo de Aberfoyle, o algo así, se ve el monumento erigido a la memoria de Kirk, y allá está la tumba. Los que conocen la verdadera historia no creen que el reverendo goce de un reposo real. Parece que Kirk paseaba por un monte y de pronto cayó redondo. Todos pensaron que se había muerto. Te ve un reverendo que cae redondo y dice, chao, se murió. Después de la ceremonia del entierro, ahí ya la creencia de que el tipo está muerto se fortalece.
No hay vuelta que dar. No. Pero cuando uno entierra a alguien, más se perfilda el rigor de esta convicción, a saber, este tipo está muerto. Bueno, el reverendo parece que se le apareció, sin embargo, a un deudo con la siguiente indicación. A uno de los parientes. Sí, claro, ¿no? vamos. Dice, mirá, si soy el final Kirk, andá y decirle a mi primo Graham, que es el sucesor en la parroquia, que en realidad no me he muerto, que estoy cautivo en el país de las hadas, y solo falta una cosa para verme libre. Todo esto lo dijo el fantasma de Kirk, o el mismo Kirk, ya que, como hemos dicho, no estaba muerto. Dice, solo falta una cosa para verme libre. Dice, yo voy a entrar en un cuarto, y si en el cuarto de mi primo Graham, y si él arroja por sobre mi cabeza un puñal que tendrá en su mano, entonces me veré restituido al mundo. Esa es la única forma. Entonces yo me voy a aparecer, insistió al Graham este. Él tiene que tener un puñal en la mano. Cuando me vea aparecer, que me lo tire para que me pase por arriba la cabeza. Es la única forma de que yo pueda huir de este mundo de las hadas. Si dejamos escapar esta ocasión, insistió ya un tanto pesado Kirk, estaré perdido para siempre. Ahora bien, por escéptico, o por lo que sea, tal vez por mala voluntad, Graham no ejecutó lo prescrito, y es de temer que Robert Kirk haya tenido que someterse a los decretos de su destino y que todavía esté cautivo en el país de las hadas. La moraleja de esta última historia es que uno no debe confiar en su primo. Y mucho menos cuando uno ya se ha muerto. Porque primos que han sido muy confiables mientras uno estaba vivo, en cuantito uno se muere, ya se aprovechan. Se aprovechan de que uno está muerto y se hacen dueños de la parroquia, de la cual uno era reverendo, y entonces no conviene confiar en ellos. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de las hadas, al menos en este día de hoy, ¿no? El reverendo Kirk debe estar todavía en el mundo de las hadas, digo, con el estrilo de los rejugados, citando a un famoso sonetista lunfardo. Las hadas deben ser una compañía más bien aburrida. Yo solo tengo un saludo para Walter Scott y para Horacio Ferrer. Para ambos que ya hemos citado antes, está de su amigo también Georg Philipp Telemann, Cinere, que es el autor de La Reina de las Hadas, que decía saber mucho de este mundo y que sin embargo nunca lo demostró. Está otro amigo suyo, Shakespeare, que también hizo Una noche de verano, una pavada con Oberón y este tipo de personas. Pero estaba recordando, Alejandro, que también en el mundo de las hadas, igual que en el mundo de las personas, de las mujeres, vamos, porque las hadas son mujeres, hay que decirlo claramente esto, no se ha visto jamás un hada que porte nombre de varón, como le pasa a algunos santos. Hay hadas buenas. Claro, ni un varón que se llame Morgana. Por ejemplo. Aunque si pensándolo bien, quizás en algún rincón de la patria. Hay hadas buenas y hadas malas. Está, por ejemplo, la madrina de Sir Lancelot, aquella que no solo, la dama del lago, bueno, la que no solo lo crió al tipo, lo convirtió en un caballero, le regaló una armadura que cambiaba de colores y lo ponía al tipo invisible o invencible o todas cosas que terminaran con ible. Y después está Morgana, la hermana de Merlín, esa hermana perversa y malvada, que se vuelve más sabia que su hermano, lo engaña y finalmente termina seguramente dominándolo. Pero está aquella hada no invitada a los festejos de la Bella Durmiente. De la Bella Durmiente. Y que entonces le propinó un regalo espantoso. Hay otra hada ahora que me acuerdo, que realmente revela la perversión de algunos autores británicos, que es la chiquilina esta que trabaja en Peter Pan, porque estar tan buena, ser tan chiquitita, imagínese con ese tamaño. O Campanita. Sí, o Campanella, por ejemplo. Sí, también un saludo para Juan José Campanella. No lo imagino también llamado el hada. Sí. ¿Vio que hay hombres que tienen nombre de hada? No me lo imagino con las alitas. El hada Campanella. Pero justamente lo que dice el amigo Barton es cierto. Uno de los problemas de las hadas seguramente son las alitas. Cualquier cosa con alas es difícil de convencer para muchas prácticas en la vida cotidiana. Sí. Y sin embargo hay hombres que corren el riesgo, como muchos de los caballeros de la tabla redonda, de enamorarse de hadas. Pero también
hay mujeres, muchachas, que sabiendo la propensión de un caballero a enamorarse de una hada, se disfrazan de hadas. Y qué cosa más maravillosa que pensar a alguien que se disfraza de algo que supuestamente no existe para seducir a alguien que en algún momento tampoco va a existir. Objeción. La seducción no es otra cosa que disfrazarse de algo que no existe. En ese sentido, es Alejandro... Me imagino, disculpe que lo interrumpa, sí, el supuesto ser alado, alado, quitarse las alas de algodón y de pacotilla, y alambre, colgarlas en el ropero y ponerse el ancla para quedarse firme en el piso durante toda la vida. Y sacar el 3 de oro del bolsillo. Sí, un poco untuoso todavía. Y lo interesante de una historia semejante sería, Alejandro, que en el momento en que el varón enamorado descubre que su partener no es un hada y pretende decepcionarse, ella entonces, ya sin alas y sin ningún otro atributo, sale volando y le dice: ¿ves por descreído? No nos veremos más. Esa es la historia de todo amor. Totalmente. Es la historia de todo amor, cuando la mujer deja su carácter al lado, carácter que ni siquiera ha fingido. Claro, que uno le pone las alas. Pero cuando la mujer adquiere su documento único de identidad, con su nombre y apellido, entonces ya la mujer no existe. Claro. Ya la mujer no existe. Y ahí viene, no nos veremos más, que también es un vals, sí, un vals maravilloso que escucharemos por el trío argentino Ilustra Fugazot de Mares. Celtas. Hemos hablado de los celtas muchas veces y las hadas están presentes en esta confusa mitología celta. Confusa para mí, que la conozco poco. Y dice Wendt que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyese en las hadas, lo cual me parece una afirmación audaz, pero bueno. Y tenemos acá una serie de datos acerca de las hadas para que vayan llevando. Las hadas adoptan formas semi-humanas y les encanta meterse en los asuntos de los hombres. Utilizan sus poderes para inmovilizar a la gente, para robar cosechas, para matar ganado y para traer mala suerte. Así que si usted, señora, queda inmóvil, o le roban la cosecha, o le matan ganado, o tiene mala suerte, o todas esas cosas, son las hadas. La aparición de ciertas hadas anuncia la muerte. Hay algunas hadas que son buenas y que ayudan un poco, aunque no hay hada que sea del todo buena. Y hay hadas malísimas. Algunas conceden dones, limpian casas. ¿A usted nunca le ha ocurrido, señora, por ejemplo, volver a su casa y hallarla limpia? Bueno, a mí tampoco. En cambio, sí me ha ocurrido hallarla muy sucia. Más sucia de lo que yo creía. Son las hadas. Son peligrosas, son caprichosas y en general malévolas, aunque tengan algunos intervalos de bondad. Hay entre sus filas también silfos, de los que hemos hablado, duendecillos, elfos, trasgos y espectros. Son de la misma familia de gente. Quiere decir que si uno no cree en las hadas, tampoco puede creer en los silfos, en los duendes, en los elfos, en los trasgos, en los espectros, pues es la misma cosa. Es decir, yo creo que uno tiene que tener un escepticismo ordenado. Desde luego el lugar donde han tenido mayor éxito las hadas es en las Islas Británicas. Se dice que las hadas más hermosas, las más bellas, provienen de Irlanda. Hay allí unas pequeñas criaturas conocidas con el nombre de Dana o She, que son eternamente jóvenes. Visten trajes enjollados, les encanta la música, bailar y cazar. Su diversión favorita son los desfiles. Les gusta desfilar, se empillan y desfilan. Y allí es donde es posible avistarlas cada tanto, porque se descuidan, tan contentas están desfilando que por ahí pasa uno y las ve. Son traicioneras, algunos aseguran que provienen del reino de los muertos. Una persona que sea hechizada por la belleza de las hadas puede ir a la ruina. Se cuenta la historia de un irlandés que tenía una esposa
que cayó en poder de las hadas. Entonces, para rescatarla, debió esperar a que las hadas pasaran con ella en un desfile que suelen armar el día de Todos los Santos. Una bruja le había dicho que tenía que arrojar un jarro de leche fresca sobre la mujer cuando la viese desfilar. Pero el tipo echó leche y la leche estaba aguada. Y esto hizo fracasar el hechizo. Así que hay que cuidarse en el caso de que las hadas le roben a uno, su mujer o su novia, y quiera uno rescatarlas arrojándole un jarro de leche en el desfile que organizan las hadas el día de Todos los Santos, digo, deberá cuidarse de qué leche le vierte. La esposa entonces fue rodeada por las hadas, quienes le dieron muerte, y no era para menos. El hada tutelar de Escocia es la Banshee, hemos hablado algunas veces. El gemido de la Banshee advierte una muerte inmediata. En Escocia suele vérselas junto a los ríos, lavando ropas ensangrentadas del futuro difunto. Pero, si un humano les da alcance, puede obligarlas a confesar el nombre de la víctima, el nombre del futuro difunto. Tienen atención para que reconozcan ustedes a las hadas, que a veces cualquier petita les parece hada. Tienen una sola ventana en la nariz. Repito, tienen una sola ventana en la nariz. Esos tipos que preguntan todos como usted, Rolón, sí, preguntarán ¿cuál? Sí, ¿qué ventana? La de este lado, le respondo. Un diente frontal muy prominente. Los pies tienen los dedos unidos por membranas interdactilares. Los ojos, quiere decir que no tienen entre los dedos de las patas esas cosas negras que tiene uno. Tienen más limpios los pies que nosotros. Claro. Y los ojos enrojecidos por el llanto constante. Si hay un gemido de varias hadas al mismo tiempo, esto presagia la muerte de una persona sagrada. Hay otro libro de Catherine Briggs que se llama Los habitantes del país de las hadas, en donde hablan de las Bauham Sid o Gleistids, que son espíritus femeninos, especies de vampiros, que toman forma de bellas mujeres, pero chupan la sangre de quienes bailan con ellas. Cuidado entonces a las personas que suelen asistir a los peringundines, a los boliches, a bailar, porque por ahí uno se pone a bailar con una de estas hadas. La mayoría de las hadas visten de verde. Visten de verde. Atención. Atención, a ver. Aquellas personas vestidas de verde quedarán en este acto rodeadas de la desconfianza general. Y con colgaduras brillantes. En cuanto a los duendecillos que las acompañan, suelen aparecer desnudos. Así que si hay alguna persona desnuda aquí, es muy probable que se trate de un duendecillo, aunque la verdad, usted no parece un duendecillo, señor. Las hadas femeninas pueden ser delicadas y frágiles, e incluso lo bastante pequeñas como para meterse en una flor. Yo cada vez que recibo como obsequio una flor, lo primero que hago es tomarla por el pedúnculo, apartar los pétalos y fijarme si es que hay dentro una hada. Si quieren que les diga una cosa, ¿qué pasa? En la perra vida encontré. Usted le hablaba a la flor y nadie le contestaba. Sí. Se interesan por la fertilidad, son promiscuas. Mirá vos. Bueno, alguna virtud tenían. Lo cual no autoriza a los oyentes a reputar hadas a todas las mujeres promiscuas. Porque entonces sí conozco hadas. Y aunque estén vestidas de verde. Se interesan por la fertilidad, ya lo he dicho, nacen, he aquí un problema. Nacen relativamente pocas hadas. Y las que nacen son enfermizas. ¿Qué consecuencias se puede sacar de esto? Y que hay una dificultad de población. Y esto da lugar a un hábito desagradable. Afanan recién nacidos y dejan a cambio una criatura tonta. Las que les nacen enfermizos. Entonces, ellas roban un recién nacido rozagante y sano
y dejan una criatura de las hadas que ha nacido medio pachucha. Entonces, dicen en las Islas Británicas, los padres deben pegar mucho a la criatura que ha nacido así. Mire qué crueldad, ¿no? Porque esa crueldad hace que las hadas devuelvan a la criatura que han robado. Mire qué horror. Bueno, están muy preocupadas por engrosar sus filas las hadas. Capturan madres en periodo de lactancia para que alimenten sus retoños enfermizos. Capturan jóvenes para que les sirvan de novias y de novios. Muchachos fuertes, porque hay hadas y hados. Claro. Aunque hado está mal, el hado es el mentira. Detestan a los espías, Rolón, y a los bisbones. Les causan la ceguera. Son durísimas con los ladrones. Sonríen ante los que tienen una naturaleza libre, abierta y generosa. Se disfrazan y visitan a los hombres para probarlos. Se dice que conviene dejar un plato de leche o una fuente con poroto en la ventana para sobornarlas. ¿Le gustan los protos? Le gustan los protos. Le gustan los protos a las hadas. Les encanta recibir regalos, por ejemplo, porotos. No, por ejemplo, vestidos. Y suelen volar, así como las brujas vuelan sobre escobas, las hadas vuelan sobre ramitas o sobre hojas. Hay hadas de cartel entre los celtas, la reina Mab, que domina nuestros sueños, mide apenas un par de centímetros. Las primeras menciones de las hadas en las Islas Británicas aparecen allá por el siglo VIII. Y un cronista del XIII, no de Canal 13, del siglo XIII, Gervás de Tiburí, fue el primero que se refirió a hadas muy diminutas, de 1 centímetro, que se llamaban portunes. Contaré ahora la historia de Lidor, que era un chico que visitaba las hadas en su mundo subterráneo. Y las hadas lo querían. Pero la madre de Lidor, vio cómo son las madres, peores que las hadas. Lo apremió a Elidor para que le robara a las hadas una pelota de oro del hijo del rey de las hadas. Ya se sabe que el hijo del rey de las hadas tiene una pelota de oro. Incluso Elidor le preguntó, ¿tenés pelota de oro? No, le dijo. Pero cuando le estaba afanando la pelota de oro al hijo del rey de las hadas, las hadas lo vieron. Y Elidor ya no pudo hallar nunca más el reino de las hadas. Hay una historia de este siglo, una historia periodística, de dos chicas, Frances Griffith y Elsie Wright, en York, que vieron unas hadas y tomaron unas fotografías, pero bueno, no viene al caso. En la Edad Media las veían como ángeles rechazados por Dios, que no eran ni tan buenos como para el cielo, ni tan malos como para el infierno. Casi hombres, digamos. Sí. Me acuerdo de las hadas de la Bella Durmiente, ¿se acuerdan? Sí, que eran unas cuantas. Unas 7 eran, que habían prometido a la chica la belleza, la bondad, cada una un don. Una le prometió la belleza, otra la bondad, otra el canto, otra la inteligencia, la poesía, el baile y el don de lenguas. Y estaba el hada que no fue convocada, que fue la que la condenó a morir pinchada por una aguja. Sí, sí. Recuerda que entonces el rey abolió las agujas y las máquinas de coser. Pero esas aboliciones son siempre imperfectas. Y así sucedió lo que sucedió. Finalmente, el reverendo Robert Kirk escribió, obviamente es escocés, ¿no? Kirk es inglés, es Churchill. Escribió un libro, estamos hablando del siglo XVII, finales del siglo XVII, acerca de las hadas, y como reveló allí sus secretos, las hadas lo raptaron y nunca más fue visto. Hay muchas otras cosas que yo podría decirles acerca de estas pequeñas criaturas, pero yo no quiero correr la suerte de Gabriel. Hace bien. Aparte, ¿por qué va a andar revelando cosas de ellos? Es cierto. Si hay una cosa que nunca ha sido, es alcahuete. Ahí está. Bien, ¿a quién dedicar entonces
limitado paseo, deliberadamente limitado paseo, al reino de las hadas. No sé. Se me ocurriría a una persona tierna. Digo, personas tiernas son esas que tienen en su casa postres del Principito y almohadones en el suelo. Saumerios. Saumerios. Y muebles de caña. Nuestro siglo ha emparentado la ternura con el mal gusto, de un modo que no alcanzo a... A una persona tierna se le ocurriría dedicar a los que creen, a los que mantienen impoluta su fe en las hadas. Pero si uno no alcanza a creer ni en lo que lee en el diario, ni siquiera en las personas que reparan heladeras eléctricas, no va a creer en las hadas. Y aparte, esta credulidad como virtud frívola a mí tampoco me gusta mucho. ¿A quién quiere que le dedique esto? Bien. Se lo dedicaré, ya que este programa tiene una audiencia femenina muy grande. A las muchachas chiquitas que suelen vestir de verde, que aman a los que tienen espíritu libre, que son liberales con su alma y que se dejan sobornar por un plato de pollos. Para las petizas, que son, si bien yo no creo en las hadas, sí creo en las petizas. Con mucho fervor a veces. Sí. Con mucho fervor. Para las petizas, les dedico entonces este balsecito que canta nuestro amigo Horacio Molina y que tiene un nombre que les cabe y es Pequeña. Está bien. Bueno, vamos a hablar, el tema de hoy está relacionado con la actualidad. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hablar de las hadas. Ajá, escuché en todos los diarios salió. La palabra hada, esta observación le va a gustar mucho al doctor Cusack. Procede del latín fata, derivada a su vez de fatum, el hado, el destino. Esto no le interesa mucho a nadie. Las mitologías se contradicen en cuanto al origen que le atribuyen a las hadas. Los escandinavos hablaban de unos gusanos que salían del gigante Ymir y que se iban transformando en elfos. Unos eran elfos claros, elfinas se llamaban, y otros eran elfos oscuros. Las elfinas, que parece vivían en el aire, eran criaturas bondadosas y felices, pero los elfos oscuros, que tenían sus dominios en regiones subterráneas, eran malignos y, bueno. En otros lugares se piensa que las hadas son ángeles caídos, o bien paganos muertos. Paganos muertos parece, ya que ejercemos hoy la filología, una exhortación a abonar cuentas impagas. Muerto suele, con el nombre de muerto suele designarse también una cuenta impaga, claro, particularmente sí. En alguna casa de comidas. Sí. Digo, paganos muertos que no son suficientemente buenos para ir al cielo, ni lo bastante malos para tener sitio en el infierno, que estarían obligados a vivir eternamente en estas regiones intermedias. Bien. En algunas épocas se ha creído que el país de las hadas era un lugar geográfico concreto, ¿no? Por ejemplo, los galeses pensaban que se hallaba al norte de sus tierras montañosas. Más adelante se trasladó este país a una isla situada en el canal irlandés, probablemente la isla más famosa en la que se ha situado el reino de las hadas sea Avalon, ahí el legendario rey Arturo, a quien el poeta Lydgate del siglo XV describe como un rey coronado en el país de las hadas. Digo, allí es trasladado cuando estaba herido para que lo asistieran 4 hadas, por falta de una. Pues bien, los habitantes del país de las hadas
pueden dividirse en varias especies distintas según su hogar natural. Hay muchas hadas del tipo rural que habitan en los bosques, o en las colinas, o en las cuevas de la montaña. Hay algunas que viven, como se ha dicho, en islas místicas, o en países que yacen bajo los océanos. Existen hadas acuáticas que habitan en los mares, en los lagos, en los ríos. Y por último están las hadas domésticas, esos espíritus particulares que rondan nuestros hogares. Vamos a contar algunas características hoy de las hadas. Primero, poseen una maravillosa actitud para la música. Y muchas de las canciones y tonadas conocidas en todo el mundo tienen su origen en el país de las hadas. Esa es una afirmación interesante. Las canciones que conoce todo el mundo tienen su origen en el país de las hadas. Esta afirmación debió ser más interesante hace un siglo, cuando era al menos misterioso que una canción fuera conocida por todo el mundo. Ahora ya no es así, y hasta se puede decidir qué canción habrá de ser conocida por todo el mundo y qué canción no. Los músicos parece que corren siempre el peligro de verse atraídos por las hadas y seducidos por este talento. Las melodías que ellas componen son bellísimas, pero melancólicas, lo que no está mal. Las más bellas melodías, diría yo, siendo esto una verdad absolutamente particular, son en general melancólicas. Dice que este aire nostálgico es capaz de sumir al oyente en una especie de sueño fatal que a veces produce innumerables males. Parece que las hadas tocan varios instrumentos: el violín, el arpa, los timbales, qué sé yo. Y les encanta bailar. Es frecuente que bailen sobre la hierba en círculos llamados corros de las hadas, lo que presagia peligro para el que pasa por allí cerca. Porque el terrible hechizo de la música mágica lo atrae inexorablemente hacia el corro y se ve obligado a unirse a ellos en sus cabriolas, en sus bailes, ¿no? Quizá pueda parecer que la danza dura solo unos minutos, pero en realidad la duración normal de la danza de las hadas es de 7 años. Entonces al cautivo lo puede rescatar únicamente un amigo que, mientras otros lo sujetan por la ropa, sigue la música de las hadas, se mete en el círculo dejando un pie afuera y saca al bailarín, ¿no? Esto se parece a la murga del tiempo. Mejor dicho, la murga del tiempo se parece a esto, y no es que esté mal que se parezca, está bien que se parezca. Sí, como esto tiene un cierto aire también al canto de las sirenas, ¿no? En esto de la atracción. Naturalmente, así es como se busca una leyendita más que se le inventa. A fines del siglo XVII, ya lo hemos contado aquí en este programa, un eclesiástico escocés, el reverendo Kirk, que quiere decir iglesia, me parece a mí, en escocés, compiló, en escocés, claro, que no es igual que en inglés, no es church, es Kirk. Compiló un tratado titulado La comunidad secreta y ensayo sobre la naturaleza y los actos de la gente subterránea, llamada en otros tiempos elfos, faunos y hadas o cosas semejantes. Ese era el título del libro y casi podría decir que era también el libro. Del señor Kirk se dice que lo arrebataron las hadas porque había revelado sus misterios. Las hadas prohíben expresamente la revelación de sus secretos, y como el reverendo lo había hecho, pues se dice que lo llevaron, no se sabe dónde, lo tendrán ahí al pobre tipo. Entre otras cosas, este hombre Kirk aseguraba la calidad fugaz de la esencia de las hadas. Escribió, cito a Kirk: son de naturaleza media entre hombre y ángel y tienen cuerpos ligeros y variables,
con algo de la naturaleza de una condensación de nubes y que se aprecian mejor al crepúsculo. Los cuerpos son tan manejables por la sutileza de los espíritus que los agitan, que es posible hacerlos aparecer o desaparecer a voluntad. Esto solo tiene lógica en vista de que las hadas tienen la facultad de regular su tamaño, arte que se denomina transformación. Pueden, en su albedrío, llegar a ser inmensas o encogerse mágicamente hasta el tamaño de una simple mota de polvo. Pueden presentarse también de todos colores. Hadas negras, grises, verdes y blancas. Cito ahora, pero no al reverendo Kirk, sino a Shakespeare, que parece que era experto en este asunto de las hadas. Dice, hadas negras, grises, verdes y blancas, juerguistas a la luz de la luna y sombras de la noche. Esto lo dice Shakespeare en Las alegres comadres de Windsor. Entre las hadas más famosas están las... ¿cómo se llaman? Esto es en galés. Este es Gwragedd Annwn. Sí. Gwragedd Annwn. Me han dicho que la W, los galeses la hacen una mezcla entre U, porque la última es una W, ¿no? Antes de la E. Son hadas galesas del agua. Se apoderan de los mortales para hacer de ellos sus maridos, ya que, como es bien conocido, no abundan los hombres entre las hadas. Los campesinos parece que propiciaban las uniones con las hadas porque éstas daban buenas dotes para su familia. Una leyenda cuenta que un joven llamado Fane, que solía pasear con su ganado junto a un lago, vio un día a una encantadora muchacha, ¿no? El pastor la siguió con la mirada, vio que tenía una cabellera rubia, chinelas doradas. Era una hada que iba remando despacito de un lado a otro en una barca dorada también. El muchacho se enamoró perdidamente de ella y le ofreció el pan que había traído consigo para la comida del mediodía. Ofendida, porque las hadas suelen ser muy susceptibles, se ofenden muy fácilmente. Ella le respondió que el pan estaba duro y desapareció en las profundidades del lago. Al día siguiente el muchacho apareció con una masa sin cocer prácticamente, dispuesto a regalársela a aquel ser que prefería los panes blandos. Se la ofreció a la hada, pero ella le contestó que estaba demasiado blanda. O sea que pertenecía a esa raza que bien conocí. Y desapareció, a la que no hay pan que le venga bien. Helada Flora. Desapareció otra vez el hada. Pues al tercer día, el muchacho le ofreció un pan ligeramente cocido, que es lo que debió haber hecho al segundo día, pero bueno. Esta vez ella lo aceptó, pero otra vez se sumergió. De pronto surgieron del lago 3 figuras, un viejo con una preciosa hija a cada lado. Las dos eran idénticas a la muchacha que él había visto, y el viejo le dijo que estaba dispuesto a ofrecerle a la hija de la que estaba enamorado si era capaz de adivinar cuál de las dos era. Y el muchacho la reconoció por las chinelas doradas y así obtuvo su mano. O sea que la moraleja es observar bien. ¿Esa es así? Cuando te gusta una mina, mirá bien. A veces el dato acerca del color de sus chinelas te puede llegar a servir algún día. Bueno, ahora bien, a esta Gwragedd Annwn le otorgaron una magnífica dote y así vivieron felizmente. Sin embargo, al joven granjero le habían advertido que perdería a su bella esposa si llegaba a golpearla 3 veces sin motivo. El matrimonio se desarrolló sin problemas a lo largo de varios años, en los cuales tuvieron 3 hijos varones que heredaron gran parte de las artes mágicas de su madre
y ayudaron a su padre en las tareas de la granja. Sin embargo, hay que decir que las costumbres del mundo de las hadas difieren mucho de las del mundo de los mortales. Las hadas suelen tener reacciones atípicas en momentos especiales. En una oportunidad en que el hada lloró en una boda, previendo amargas vicisitudes para los esposos, recibió un golpe de parte de Feng, el muchacho, ¿no? Que entre humanos no era más que una palmadita en el hombro, lo hizo así. Y el hada dijo: ese fue tu primer golpe, ten cuidado. El segundo golpe, de igual intensidad, sobrevino por una demora para acudir a un bautismo. Dale. Sí, apurate. Claro. Y el tercero y definitivo, cuando la dama del lago se rió en el funeral de un niño, alegre por la nueva vida que esperaba al infante en el otro mundo. Entonces ella reunió todas sus pertenencias y desapareció junto con sus hijos bajo las aguas del lago para siempre. Y Feng quedó solo y pobre. Esto de pobre es un agregado, no mío, sino del cronista, al que le habrá parecido que convenía que Feng se quedara de más pobre. Otra hada famosa es la Banshee. Se trata de un espíritu femenino de los pueblos gaélicos y celtas, que parece que se oye a menudo pero que no se ve casi nunca. Se dice que es una mujer con cabellos negros y desordenados, los ojos rojos de tanto llorar como María de la O, un vestido verde y una capa gris. Emite un grito espeluznante, algo así como el aullido de un lobo, una mezcla, ¿no? Del aullido de un lobo, el graznido de los gansos salvajes, los gritos de un niño abandonado y los gemidos de una mujer al dar a luz. Maravilla, ¿eh? Una mezcla rara. Es una descripción maravillosa. Este terrible lamento parece que despertaba hasta el más dormido y se oía por encima del viento más fuerte. El aullido de la Banshee significaba que un miembro de la familia que lo oía estaba a punto de morir. Hay una cláusula, que es que alguien puede estar lejos del hogar, pero el aviso de la Banshee sucede en el pueblo natal del tipo, ¿eh? Bueno, muchas familias de Irlanda y Escocia aseguran tener Banshees personales, que solamente se ocupan de familias de pura estirpe celta o gaélica. Está muy bien tener uno su propio espectro y hacerse asustar por fantasma de cartel. Claro. Yo no me voy a dejar asustar, dice Por el tipo, cualquiera, claro. por un fantasma cualunque de boliche. Con una sábana arriba. Claro. Para terminar, digamos que existen métodos para protegerse de la presencia de las hadas más molestas. Así que, atención, lápiz y papel, nuestros oyentes. Parece que las hadas eran culpables de reumatismos, calambres y magulladuras. Las jorobas y la renguera, en cambio, eran atribuidas a los elfos, también espíritus del aire y eso. Al parecer, Shakespeare apoyaba esta creencia. En un pasaje de Ricardo III aparece, alguien le dice a Ricardo, ¿no? Tú, marcado por los elfos, cerdo devastador y deforme. Está bien. Yo la vi con Alfredo Alcón. Y justo en esa parte le decían, tú, marcado por los elfos, chancho, porque ahí le pusieron. Chancho. Claro, hacían una cierta adaptación a chancho devastador y deforme, es una gran 7, le digo, porque los actores argentinos le agregan. Son medio morcillero. Le morcillean el chef, pero ¿qué te pensás? Tendé la voz que vos la conocés. ¡Pará! Bueno, métodos para alejar elfos y hadas. Primero, ponerse las ropas al revés. Borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el calzoncillo al revés. Colocar un cuchillo es otra, ¿no? Si usted no quiere ponerse la ropa al revés por temor al que dirán. Colocar un cuchillo en el umbral de una casa. También. Llevar un clavo en el bolsillo. Hacer guirnaldas de margaritas. Poner los zapatos abajo de la cama y que solo se asome la punta.
Eso lo hace siempre uno. Sí, claro. Para encontrarlo fácil. Claro, la punta para poder encontrarlo. Para agarrarlo. Ese es tipo prolijo. Dejar una media también debajo de la cama, tengo. Se cae sola. Adentro O del pintar zapato. en la puerta de la casa un pentagrama. Pentagrama debe ser en el sentido de... Sí, de la estrella de 5 de la puntas. estrella de 5 puntas, ¿no? El símbolo mágico. O colocar fibras de lino en el piso, o llevar piedras con agujeros. Bien, para evitar que los niños sean raptados, se deben colgar unas tijeras abiertas sobre la cuna. Bueno, acerca de las tijeras abiertas, hay muchas viejas que las ponen, que ponen tijeras abiertas en dirección a la puerta para espantar, no me acuerdo qué. Sí, o debajo de la cama para evitar las pesadillas. Ah, mirá vos. Era para todas las cosas que sirve una tijera, amén de para recortar cupones de concursos. Hay que decir con respecto a esto de que las tijeras impedían el rapto de niños, que las hadas solían raptar niños, porque según parece, no es que según pareces tú, Rolón, según parece, en general, ellas engendraban poco y mal. Los niños que tenían nacían débiles, enfermizos o deformes, y entonces sustituían Sus hijos por... sí, claro, al chico sano que vos tenías por otro. Pues para liberar a los niños raptados se debía quemar espinos en la cima de una colina. Con respecto a esta creencia de que los niños que nacían defectuosos habían sido sustituidos por las hadas, generaba un maltrato posterior de estos chicos. En Inglaterra se solía, y en otras regiones, se solía tratar muy mal a los chicos defectuosos, porque decían que eran enviados de las hadas, que el verdadero hijo se había ido con ellas. No me alcanza, ¿no? Yo creo que sí que se las trataba espantosamente, pero no alcanza con esa creencia. Sí, no justifica el maltrato. No. Y aun cuando hubiera sido así, basta para tratar mal a un chico. Algún día veremos eso, ¿no? Algún día veremos, porque era cierto. En alguna época era proverbial el maltrato al defectuoso, particularmente cuando el defecto era mental, ¿no? Bien. Aquí terminan las instrucciones que teníamos que dar acerca de las hadas. Yo había oído decir también que convenía, para estar en buenos términos con el pueblo de las hadas, dejarles en la ventana cada tanto un poco de leche, un tazón de leche y habas. Las habas, ese vegetal tan sugestivo que aparece siempre en las operaciones mágicas, eran de apetencia de las hadas. Así que, bueno, esto es una información que sirve para todos ustedes, para que pongan habas en la ventana, y leche. un plato, un tazón de leche en la cocina, pues se lo coman las hadas, para que no anden jorobando y raptándolo a uno, o incorporándolo a aquella milonga cuasi eterna, aquel corro que duraba 7 años, ¿no? Bien. ¿A quién podemos dedicar esto? A las hadas. Pero las hadas buenas, ya sabemos que hay hadas que son muy malas, el hada Morgana, todas esas. En cambio, las hadas buenas suelen ayudar a las personas en pequeñas comisiones. Sí, o dar ciertos atributos como en La Bella Durmiente, ¿no? Las hadas buenas daban atributos, Claro, de la se mala. acuerda aquel Ahí está muy justamente- bien aquel cuento, ¿eh? Justamente eran de diferentes colores. Sí, eran hadas de color y la última de ellas, pues, ofendida fácilmente, es la que desencadena la tragedia o incluso la historia, ¿no? Está muy bien eso. Bueno, a la Bella Durmiente del Bosque también, desde aquí le hacemos nuestra dedicatoria y a las hadas que concurrieron a otorgarle dones a la recién nacida, digamos, menos a la última. Y también aquellas hadas que puedan socorrernos en nuestras tribulaciones, en nuestras pequeñas desgracias, concediéndonos algunos dones pequeños que no otra cosa pedimos.
solo pequeños dones. Solo pequeños dones. Así que aprovechamos para dedicarle eso a algunas hadas que están un poco dormidas en el cumplimiento de nuestras solicitudes. Lo hago con toda deferencia, habrá notado usted, porque las hadas son muy caprichosas. Se le ofenden. Y tal como sostiene nuestro amigo, se enconan fácilmente. Pero así también se les pasa. Se les pasa. Así que venga un abrazo, doctor Pusac. Tómese algo que... Bien. ¿Y con qué podemos ilustrar esto? Digo, ya que hemos dicho que eran caprichosas, podría ser caprichoso, fado, que también no viene mal porque es un fado. Y fado viene de hado, ya que no de hada, pero andamos por ahí. Sí, andamos cerca. Andamos cerca, no, que andamos en la familia. Pero no, porque ya hemos puesto caprichosa este año hace poco. Pero en cambio, ahí está, les gustaba bailar. Les gustaba bailar. Y supongo yo que este tango, que también es de alguien con apellido Aguilar, debe haber sido compuesto pensando en las hadas. Milonguera se llama, en homenaje a estos seres que se pasan bailando incluso 7 años. Milonguera canta para todos ustedes, particularmente para las hadas, nuestro amigo don Carlos Gardel. Podemos hablar de hadas, de raptos de hadas, de los raptos perpetrados por estas criaturas, gracias al informe nada menos que de Sir Walter Scott, cuyos textos hemos consultado. Bien sabemos que las hadas robaban niños, generalmente a los niños no bautizados. En cuanto a los adultos, era preciso que hubieran cometido alguna acción mala o que molestaran directamente a las hadas en su territorio. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era una garantía de terminar secuestrado por ellas. Debe decirse que este secuestro era definitivo y el que ingresaba al mundo de las hadas jamás podía regresar. También existía otra razón que explica el por qué las hadas cometían esos raptos. Parece que las hadas tenían la obligación de pagar a la organización, a la mafia infernal, a los niatos del infierno, al mismísimo diablo, un tributo anual. Venía el diablo en persona todos los años a cobrar el tributo. Cuenta el reverendo Kirk que para cumplir con ese tributo y para eludir ellas mismas, las hadas, el ser arrastradas a los infiernos, pagaban. ¿Y con qué pagaban? Pagaban con hombres y mujeres que seducían con sus bailes, con su hermosura o con trampas de lo peor. A todo esto el reverendo Kirk, como sabemos nosotros, fue él mismo raptado por las hadas y escribió estos datos que estamos revelando. Walter Scott cuenta que Tomás de Ercildoune, que fue el primer poeta escocés cuya existencia acreditó la historia, tuvo un extraordinario encuentro con las hadas. No solo eso, parece que obtuvo de ellas algunos poderes mágicos. Este hombre, conocido también en las crónicas como Tomás el Versificador, fue el autor de una serie de poemas sobre personajes sajones que algunos dicen que es el modelo más antiguo de poesía inglesa de cuantos existen. Parece que este muchacho, Tomás de Ercildoune, le sucedió lo siguiente. Estaba paseando por las montañas de Escocia cuando se le acercó una dama muy hermosa. Venía esta señorita montada
en un caballo exquisitamente adornado. Parece que la silla era de hueso real, como se llamaba entonces al marfil, y los estribos de plata. Tomás de Ercildowney le hizo algunos homenajes a esta chica, vamos, del orden de qué gambas, o quién fuera montura, o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, lo que sea. Pero ella despreció estos homenajes y después, sin demasiadas explicaciones, la mujer le dijo a Tomás que si pretendía cortejarla, debía convertirse en su esclavo. Bueno, después de todo es una solicitud bastante corriente. De modo que Tomás aceptó esta esclavitud sin dudarlo, subió a la montura de la chica y ofreció su vida y su fuerza por aquel amor. Cuenta Scott que Tomás de Ercildowney se había encontrado con una hada, pero él no lo supo inmediatamente. Ella le dijo que se despidiera del sol y de los campos y entraron en una caverna. Por adentro de la caverna anduvieron 3 días en medio de las tinieblas. Por último salieron a la luz y Tomás se encontró en un vergel, un jardín que dejaba muy atrás a los mejores paisajes que había conocido. En ese lugar se detuvo la mujer hermosa y le dio a Tomás la primera explicación acerca de su suerte. Le dijo: este sendero que hay a la derecha lleva al paraíso. Este camino en declive conduce las almas de los pecadores a la mansión del eterno castigo. Este otro camino que atraviesa aquella enramada oscura lleva a un sitio de castigo más suave, donde pueden hacer salir a los culpables las oraciones y las misas. Y aquella cuarta vereda, dijo el hada con voz seductora, es el camino de Elfland, que es donde vamos. No vamos ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Vamos al mundo de las hadas. Tomás se supo raptado por la belleza de un ser de aquellas tierras y supo también que jamás podría regresar a sus pagos. Cuando llegaron a Elfland, Tomás de Ercildowney pasó a formar parte de un séquito de hombres que serían entregados al diablo, que justamente, oh mala suerte, llegaría justo al día siguiente para cobrar la cuota. Justo ese era el día que venía el diablo a cobrar. Pero se produjo un milagro, el milagro necesario para romper con el hechizo que impedía cualquier liberación. Tomás compuso algunos versos. Según cuenta el reverendo Kirk, los únicos versos compuestos en tierras de hadas. Y se lo entregó al hada que lo había seducido. Ella leyó los versos. No sabemos cuáles eran, pero supongamos: aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. U otro cualquiera. No sé cómo era el verso, pero supongamos que era ese. Bien, estos versos consiguieron conmover a la hermosa, que no solo restituyó a Tomás a su tierra, sino que además le concedió el don de una lengua con la cual no podía mentir. Y todo lo que decía era fatalmente cierto. Desde luego, es un don que tiene algo de infernal. Tomás de Ercildowney se quejó vanamente acerca de los inconvenientes de esta veracidad involuntaria, veracidad que le trajo muchos problemas, pero bueno, con el don de no mentir, regresó a la tierra, y así siempre que la conversación con aquel poeta recaía en el porvenir, resultaba que él decía cosas proféticas. No podía decir nada que no sucediese infaliblemente. Y estas certezas de Tomás hicieron de él un ermitaño.
Vivió largos años recluido. No podía escribir poesía porque no podía mentir. Y en realidad la poesía es decir lo que no es. Una metáfora es también un primer grado de mentira. Por ejemplo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Ya es mentira. Nadie encargó ningún mondongo. Es una metáfora del hombre que se declara al servicio de la mujer que ama. Aquí te traigo, amor mío, todo lo que tú querías de mí. La segunda parte, como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Tampoco es verdad. Nadie va a dejar un mondongo en la puerta. Solo es el alma del poeta la que no puede entrar en la casa y la que queda en la puerta. Quiere decir que ese verso, el mismo verso que le concedió el regreso, era mentira y él ya no podría escribirlo, ni ese ni ningún otro. Tampoco quería recibir a nadie para no tener que andar vaticinando malas noticias. Dice Scott que finalmente Thomas de Downey dijo que iba a morir y murió. Este es el fin de la historia, naturalmente, como los más astutos de ustedes ya lo habrán presentido. A mí me gustan mucho los cuentos de hadas, lo mismo que a Conan Doyle, que creía en las hadas. Yo creo, pero menos que antes. Yo soy un habitante de Buenos Aires, una tierra demasiado joven que no tiene fantasmas. Y tampoco tiene hadas, tampoco tiene gnomos ni fantasmas, porque en un mundo donde todas las casas parecen a medio terminar, tampoco hay tiempo para que los fantasmas se instalen debidamente. La continua remoción de los desplazamientos hace que, de los emplazamientos sería mejor decir, hace que un fantasma serio no sepa dónde instalarse. No hay casas embrujadas porque son muy nuevas las casas. Donde había un galpón ponen un cine, y donde hay un cine después ponen un estacionamiento y después una pizzería. Y bueno, es denigrante para un espíritu el embrujar una pizzería. La pizzería embrujada, bueno. Así que hace falta mucha hada, mucho fantasma, mucho duende, mucho elfo, mucho poeta, para ver si nuestros pensamientos abandonan también ese aspecto que tienen de cosas sin terminar, ¿no? Tengo un último dato acerca de las hadas. Las hadas también roban novios. Roban a los que son demasiado apuestos, o demasiado galantes, o demasiado poetas. Los roban para ellas, naturalmente. Ahora bien, las novias olvidadas lloran. Primero buscan inútilmente a sus novios por todas partes y después se sientan a esperarlos en las puertas de sus casas. Y cuando ven alguna mariposa, la detienen y le dicen: dime quién me lo robó. Quiero decir, voy a hablar de las hadas. Fairies. ¿Cree Ud en las hadas? Se llama esta reflexión. ¿Ud cree en las hadas, Dorio? Ya. Bueno, pues Conan Doyle le creía también. ¿Cómo no? Por lo cual no quiere decir nada. Salvo que Conan Doyle le creía en las hadas. Sí, no más que eso. Pero creía en muchas cosas, creía en el espiritismo. Él estuvo muy relacionado con el mago Houdini, quien era una especie de refutador de leyendas, porque tenía muchas ganas de creer, Houdini. Había perdido a su madre y quería comunicarse con ella, y como él era experto en estas cosas de la magia, pues se dedicaba a desenmascarar timadores que se disfrazaban de mediums o de espiritistas que se comunicaban con el más allá. Y ahí conoció a Conan Doyle, que había perdido un hijo. Sí. Y que andaba también en ese asunto. Pero Conan Doyle era más crédulo.
Pero vamos a hablar de las hadas. Hay algunos libros. Hay un libro de Evans Benz que se llama La fe en el mundo de las hadas en las regiones celtas. Y dice que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyera en ellas. Lo cual tampoco quiere decir más que eso. Que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyera en ellas. Como si el creer en las hadas Conan Doyle y los pueblos civilizados garantizara su existencia. Pero yo he podido saber algunas cosas. Por ejemplo, que adoptan formas semihumanas, que les gusta muchísimo meterse en los asuntos de los hombres. Que utilizan sus poderes para inmovilizar a la gente, para robar cosechas, para matar ganado, para acarrear mala suerte a las personas. Son poderes mágicos, evidentemente. Hay incluso algunas hadas cuya aparición anuncia la próxima muerte de alguien. Desde luego hay algunas hadas buenas, como sabemos todos los que hemos leído algunos cuentos, que ayudan. Y también hay hadas malísimas. Algunas conceden dones, limpian la casa cuando uno se va. Uno se va, vuelve, la casa está arreglada. Bueno, han sido las hadas. Con razón. Yo que creía que... Sí. Bueno, pero lo que hay que decir es que no hay una hada totalmente buena. No hay hada buena. No, señor. Aún las mejores de ellas son peligrosas, caprichosas, malévolas y capaces de cualquier traición, de cualquier acto de malévola pasión. Hay también entre las filas de las hadas, aunque no nos ocuparemos de ellos hoy, silfos, duendecillos, elfos, trasgos, espectros, etc. Ahora, donde han tenido más éxito las hadas, si bien, como dice el señor Benz, todas las naciones civilizadas han creído en ellas, es en Inglaterra. Mejor dicho, en las Islas Británicas. Y las más bellas hadas parece que provienen de Irlanda. Es un lugar que a uno le gusta mucho por distintas razones. Sí. Son pequeñas criaturas conocidas con el nombre, y discúlpenme los irlandeses que anden por aquí, pero nosotros sospechamos algunos idiomas, aunque no hacemos concursos de pronunciación. Son conocidas con el nombre de Danaoshi. Vaya a saber cómo se dice Bailia Tacleat, que es Dublín. Sí. Vaya a saber. Dublín. Dublín. Dice que son eternamente jóvenes, que son muy bellas, que visten trajes enjollados, que les encanta la música, bailar, cazar. Su diversión favorita son los cortejos. Organizan con el mínimo motivo desfiles, y es allí donde es más factible verlas. Desde luego, las hadas no se dejan ver fácilmente, porque si no los noticieros estarían llenos de imágenes de hadas. Pero si hay algún momento en que es relativamente fácil verlas, es cuando organizan esos cortejos, esos desfiles lujosos, a los que son tan adeptas. Aún las más encantadoras, como se ha dicho, son traicioneras, y algunos aseguran que provienen directamente del reino de los muertos. Una persona hechizada por la belleza de las hadas puede ir directamente a la ruina. Se cuenta en Irlanda la historia de un hombre que tenía una esposa que cayó en poder de las hadas. Entonces el tipo, para rescatarla, supo que tenía que esperar a la víspera del Día de Todos los Santos y echar un jarro de leche, porque ahí organizaban un cortejo, iban a pasar seguramente con su mujer, y el tipo tenía que echar un jarro de leche fresca sobre su mujer cuando pasase. Pero parece que había agua en la leche, sin que el tipo lo supiera. Eso es lo que sucede con los malos lecheros. Sí. Y entonces eso rompió el hechizo, la mujer del tipo cayó del caballo, las hadas la rodearon y después la mataron redondamente. El hada tutelar de Escocia es la Banshee, que quiere decir algo así como la mujer hada. Y según dicen, su gemido advierte una muerte inmediata. Y si gimen varias de ellas al mismo tiempo, es que va a morir una persona sagrada. En Escocia suele vérsela junto a los ríos, lavando ropas ensangrentadas de los futuros difuntos. Y uno puede perseguirlas, y si es que les da alcance, puede obligarlas a revelar el nombre del próximo finado. Dicen que tienen una sola ventana en la nariz, digo para que ustedes las reconozcan.
Un solo agujero en la nariz tiene. Un diente frontal muy prominente, pies unidos por membranas interdactilares, como el Buda. Tiene los ojos enrojecidos de tanto llorar, como María de la O. Quiero referirme a otro libro. Catherine Briggs será. Sí. La que escribió Los habitantes del país de las hadas. Y ahí hablan de los Baobhansit o Gleistics, que son espíritus femeninos, especie de vampiros, que toman forma de bellas mujeres, invitan a los hombres a bailar, voulez-vous danser, vamos a milonguear un rato, qué sé yo, y los tipos empiezan a bailar con las hadas y estas le chupa la sangre, por así decirlo. La mayoría de las hadas visten de verde, miren los datos que le estoy dando, con colgaduras brillantes. Hay excepciones, desde luego. Los duendecillos pueden aparecer, sin embargo, desnudos. Son muy pequeños. Sí. Las hadas femeninas pueden ser delicadas y frágiles, incluso tan pequeñas como para meterse en el interior de una flor. Es una cosa chiquitita así, pero hay más grandes. Pero a veces son así de chiquitas, se meten en el interior de las flores y eso. Se interesan mucho por la fertilidad, pero son promiscuas. Digo, no sé por qué la conjunción adversativa. Se interesan por la fertilidad y son promiscuas. Sin embargo, nacen relativamente pocas hadas. Y las que nacen, en general, son enfermizas y medio fuleras. No fuleras de belleza, sino fuleras en sentido de enfermas. Esto da lugar a un hábito desagradable. Las hadas están muy preocupadas por engrosar sus filas. Entonces, como les nacen pocas y medio pachuchas, tienen la costumbre de robar recién nacidos. Suelen dejar a cambio del recién nacido afanado una criatura tonta. Los habitantes de las Islas Británicas saben que todo padre víctima de esta sustitución deberá pegar y maltratar al pequeño que le han dejado, en cambio, porque la crueldad extrema para con un niño cambiado es el único medio para recuperar al otro. Aún así esto suele fracasar, tal el caso de la familia real británica. Sí. Pueden ser inmortales, no me refiero por fortuna a la familia real británica, sino las hadas. Pero ya se ha dicho que están preocupadas por un cierto debilitamiento en su número. Entonces capturan madres en periodo de lactancia para que alimenten a sus retoños enfermizos. Capturan también jóvenes para que les sirvan de novios, o muchachas para que les sirvan de novias, o muchachones fuertes para hacerlos laburar. Detestan a los espías y fisgones, y el que lo pescan junando ahí, suelen castigarlo con la ceguera, como en general suele ocurrir con las personas pertenecientes al mundo que está más allá de lo cotidiano. A pesar de sus hábitos rapaces, son muy duras con los ladrones, o mejor dicho, con aquellos que tratan de robarles algo a ellas. Y de este modo probarlas, saber cuál es su verdadera condición. Se dice, esto es para nuestros oyentes, que es una buena costumbre dejar un plato de leche o una fuente con alubias en el antepecho de la ventana para sobornar a las hadas y que dejen de jorobar. Les encanta recibir regalos, vestidos, por ejemplo. Vuelan, suelen hacerlo sobre hojas o sobre ramitas, ya que no sobre palos de escoba como las brujas. Hay hadas de gran cartel, como por ejemplo la reina Mab, que domina nuestros sueños, mide un par de centímetros solamente. Las primeras referencias literarias a las hadas aparecen allá por el siglo VIII, IX o X. En las historias del rey Erla, hemos hablado nosotros del rey Erla, que no era otro que aquel a quien le regalaron los habitantes del mundo inferior un perrito, y le recomendaron que hasta tanto el perrito no bajara de sus brazos, nadie podía descender del caballo. Y ahí andaba la caravana del rey Erla sin poder bajarse, porque si alguien se bajaba antes que el perro abandonara los brazos de Erla, quedaba reducido a polvo. Y el perro parece que nunca tenía ganas de abandonar los brazos de Erla. Así fue hasta que una noche esa caravana fantasmal encarnó en la corte misma del rey Enrique II Plantagenet.
de quien hemos hablado estas últimas semanas, el papá de Ricardo Corazón de León, pobrecito, y de Juan Sin Tierra. Un cronista del siglo XIII, Gervasio de Tilbury, fue el primero que se refirió a las hadas muy diminutas, decía que medían 1 centímetro y se llamaban Portunas. Lindo nombre llamarse uno Portuno. Juan Portuno. Oportuno. Roberto Portuno. Roberto Osvaldo Portuno. Claro. Roberto Oportuno. Está bien. Gracias. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, ¿no? Me gusta la historia de Elidor, que era un chico que visitaba a las hadas en su mundo subterráneo. ¿De Aidor dijo? ¿De la historia de? Elidor. Ajá. No el Aidor. Por eso, no se escucha bien usted. Sí, lo escucho muy Elidor. bajo. Elidor era un chico que visitaba a las hadas en su mundo subterráneo y las hadas se habían hecho amigas de él. Iba ahí todas las tardes a jugar un rato, qué sé yo. Pero la madre de Elidor, que era una mujer muy codiciosa, le dijo, che, ¿por qué no te afanás a algo del país de las hadas? ¿Qué hay ahí? Bueno, dice, el hijo del rey de las hadas tiene una pelota de oro. Oh, dice, yo creí que eran callos plantados. Y entonces una tarde estaban jugando a la pelota y este le afanó la pelota de oro. Y las hadas lo descubrieron, no le hicieron nada, pero él ya nunca pudo volver, ya nunca encontró el reino subterráneo de las hadas. Hubo también una historia bastante conocida ya por los 1920 y tantos, 2 niñas, Frances Griffith y Elsie Wright, en el condado de York, fotografiaron unas hadas y armaron un jarabe bárbaro allí, y allí lo hicieron entrar al propio Conan Doyle, que entraba con patas y toda en cualquiera, ¿no? Pero finalmente se descubrió que era una patraña. En la Edad Media consideraban que eran ángeles rechazados por Dios, que no eran ni tan buenos como para el cielo ni tan malos como para el infierno. Otros decían que eran recuerdos de una raza prehistórica de gente muy pequeña. Fata en latín tiene relación con las diosas que eran guardianas del destino. Nosotros hemos escuchado muchos cuentos de hadas. Yo recuerdo en este momento La Bella Durmiente, que un día vamos a contar aquí en su versión completa. Pero recuerden que había 7 hadas u 8. Creo que había 7 buenas y una mala, o 6 buenas y una mala, no alcanzo a recordar. Deberíamos recordar, Alejandro, también que los irlandeses, que son aparentemente quienes más saben de este asunto, suelen llamar hadas, utilizan para designar a esta especie la palabra fairy o fairies, Sí. que es una palabra que no tiene género, es decir, sirve para calificar tanto las criaturas de este orden, tanto masculinas como femeninas, y solamente cuando aparecen estas criaturas femeninas, aquí las llamamos hadas en general, dando por sentado que se trata de muchachas, ellos utilizan otro tipo de nombres, y como dato accesorio, acá en este programa donde nos gustan las etimologías, fairy en el slang, en el argot inglés, sirve para designar a aquellas personas que en italiano se llaman Finocchio, o PD en francés, o Borie en catalán, los que se sientan, como dice Rolón acá. Claro, cuando hablamos de hadas, hablamos también de hados. Lo que pasa es que para nosotros hado quiere decir fado, quiere decir otra cosa. Ajá. La Bella Durmiente tenía creo que 7 hadas y una mala. Y le habían dado dones a aquella princesa que le iban a hacer al rey, ¿no? Sí, en realidad se habían olvidado de invitar a una. Claro. El rey convocó a todas, mandó a buscar a todas las hadas que hubiera en el reino para que estuvieran, como también es una de sus debilidades, estuvieran auspiciando el nacimiento. Y para que le dieran un don cada una. Y una le dio la belleza, otra la bondad, otra el don del canto, otra la del baile, otra, qué sé yo, la hacendosidad, la inteligencia, la poesía, no sé qué. Pero se olvidaron de una vieja que hacía muchos años que estaba encerrada no sé dónde, y era muy mal llevada. Y la vieja llegó, bueno, le pusieron un plato, la invitaron al banquete, pero no pudieron darle un estuche de oro, porque no había más, como a las otras hadas. Entonces la vieja se embaló y dictaminó que esa chica se iba a pinchar con un uso. Un uso es una aguja. La palabra uso ha provocado la perplejidad de más de un niño, que me hablaban de un uso. Es como si uno pudiera pinchar con una costumbre. Bueno, sí. Se pinchará y morirá, pero hubo una de las hadas buenas que dijo, bueno, tengo poder como para reducir este dictamen y
finalmente arreglaron que se iba a pinchar con un oso, iba a dormir 100 años. Después sigue la historia, no se la voy a contar ahora. No, por favor. Pero esa, por ejemplo, era una hada muy mala, negativa. Escribió mucho sobre las hadas. Voy a mostrarle un libro que me he comprado, que es este, el señor Robert Kirk. No hemos sacado de Kirk esto, no he leído todavía este libro, pero sí sé algo. Robert Kirk escribió sobre la comunidad secreta, y la comunidad secreta no es otra cosa que el mundo de las hadas. Y el reverendo Kirk tuvo una muerte muy extraña. Y un día salió de su casa, una noche, tenía 40 y tantos años, en Aberfoyle se llamaba el lugar ese. Y dicen que se abrió la tierra y se lo tragó. Vamos. Otros dijeron que había tenido un ataque, no sé qué, pero la verdad parece que es que se abrió la tierra y se lo tragó. Y que las hadas dejaron un cambio, un changeling, un tipo, un doble, sustituto, un doble, que fue el que enterraron, pero el verdadero Kirk estaba con las hadas. Incluso Kirk parece que se comunicaba y aparecía cada tanto a sus familiares y les daba instrucciones para que en las subsiguientes apariciones hicieran esta o aquella cosa para romper el hechizo. Pero parece que los familiares no fueron nada hábiles. Por ejemplo, una vez se le apareció a su propio hermano, no al suyo. No, al pobre Pablo. Y le dijo, mira, yo la próxima vez, Tomás, creo que se llamaba el hermano. Mira, Tomás, la próxima vez que me aparezca, tirame un anillo de hierro, porque el hierro rompe los hechizos de esta gente. Y le indicó incluso cuándo iba a aparecer. Pero parece que en ese momento o se detuvo en detalles secundarios. Eso es lo que sucedió. Y el hechizo no se rompió nada. Y ahí anda todavía el pobre amigo Kirk. Esto es del siglo XVII. En poder de las hadas. Le quiero decir, y esto solo para Rolón, los demás pueden apagar la radio, que Robert Kirk conocía mucho la obra de otro amigo de este programa, de los menos conocidos de nuestros amigos, que era el reverendo padre Athanasius Kircher, que también, entre otras muchísimas cosas, escribió sobre las hadas y los duendes. Un jesuita, como corresponde. Sí, jesuita. Vamos a dedicarle esto a alguien. Yo creo, Alejandro, no sé a quién. Mire, yo creo, usted lo ha dicho muchas veces, nosotros hemos dado vueltas por este mundo en el tiempo que nos ha tocado, tratando de, si no comprobar algunos misterios, por lo menos buscar la forma en que se nos habría de engañar a través de los numerosos trucos que suele usar este tipo de gente que dice tener una conexión entre este mundo y el del más allá. Y yo tengo para mí que, pese a que todavía no se nos ha demostrado fehacientemente nada, hemos visto apenas atisbos de alguna cosa más o menos extraña. Sí, pero alguna cosa debe haber seguramente. Bien, las cosas que hemos visto bien podrían ser engaños. Incluso nosotros mismos hemos podido llegar a reproducir algunos de esos trucos con cierta pericia. Pero de todos modos, digo, creo que es menester recordar a esta altura de la noche que la condición humana no alcanza a explicar algunas cosas, que si hay un misterio que sigue dando vueltas en torno de la cabeza de las personas que han escrito sobre todas estas cuestiones, es cierta condición, y esa condición de la que estoy hablando es la condición general de la femineidad. Quiero decir, nada podría explicar la existencia de algunos caracteres, de algunos rasgos de las mujeres, si no existiese otro mundo, otro tipo de criaturas que encarnaran súbitamente en esos seres, digo, en esa mitad de la humanidad que tanto nos desvela, para justificar la mayoría de sus actos, o por lo menos ese tipo de desvelos que hacen que se transformen de pronto en cosas más importantes.